Esta es la peligrosa relación entre un profesor y alumna, que traerá grandes consecuencias para uno de los dos. A continuación, Miller's Girl y el resumen de la misma. Todo comienza en Tennessee, donde conocemos a Cairo Sweet, una joven de 18 años que vive con considerable autonomía, ya que sus padres están lejos debido a su trabajo, lo que la obliga a quedarse prácticamente sola y ansiosa por encontrar una posible figura de interés, figura que descubre en su maestro de literatura, el señor Miller. Por otro lado, conocemos a la amiga de Cairo, llamada Winnie, misma que está empeñada en perseguir al entrenador Boris. Mientras tanto, Cairo quiere ir a la Universidad de Yale, pero para ello debe escribir un ensayo que hable sobre su mayor logro, por lo que tras quedarse sin ideas, busca el consejo de su amiga Winnie, quien la empuja a escribir un atrevido ensayo enfocado en la relación entre una estudiante y su maestro. Por su parte, el señor Miller se sorprende y emociona de gran manera cuando descubre que Cairo ha leído su libro, el único que ha publicado, ya que su escritura fue duramente criticada y tildada de cero ambiciosa. Debido a ello, el señor Miller decidió centrarse por completo en su carrera como docente y dejar de lado la escritura. En el señor Miller podemos ver representada la realidad de muchas personas, las cuales, al igual que el profesor, se sienten estancadas en trabajos sin mucho futuro y orillados a renunciar a sus verdaderas pasiones. En este caso, el señor Miller intentó hacer lo que en realidad ama, escribir. Sin embargo, su libro fue destrozado por la crítica, suceso que lo llevó a reprimirse y dejar de escribir. No obstante, debemos entender que las críticas son el precio que pagamos por perseguir nuestras verdaderas pasiones, así que no nos debemos desalentar por ellas. Lastimosamente, para el señor Miller, su futuro estaba escrito, y no es muy alentador que digamos. Por otro lado, en su vida marital, conocemos a su esposa Beatriz, la cual está más ocupada escribiendo o hablando constantemente por teléfono con su agente que por la vida de su esposo. A raíz de esta situación, vemos cómo se ha creado una distancia en su matrimonio, lo que más tarde se hará notoriamente evidente. Al día siguiente, el señor Miller empieza a sentir un poco de interés en Cairo, así que le pide reunirse en privado en su oficina. Ahí, el señor Miller le dice que percibe en ella las huellas de una escritora con gran habilidad. Además, los dos se sorprenden al haber memorizado las palabras del otro, el señor Miller de la tarea de Cairo, mientras que Cairo del libro del señor Miller. Él le promete a Cairo que puede guiarla en sus exámenes parciales, siempre y cuando escriba una historia corta que emule el estilo de cualquier otro autor de su preferencia. Sin embargo, Cairo le dice que escribirá la historia emulando su estilo, a lo que el señor Miller se niega, pero finalmente accede. Una vez en su casa, esperando a su esposa para ir de vacaciones de fin de semana, el señor Miller recibe una llamada de Cairo, diciéndole que su teléfono se coló accidentalmente en sus cosas, así que el señor Miller sube al auto y decide llevárselo. Una vez que llega al lugar, en medio de la lluvia, ambos se plantan un beso. Además, el señor Miller se enamora de la historia escrita por Cairo, la cual está basada en las fantasías que Cairo quiere vivir con el profesor. Por su parte, el señor Miller, mientras lo lee, se ve en forma de ilusión acercarse peligrosamente a ella y finalmente culminando con un acto de intimidad sexual. En estas circunstancias, la película muestra claramente las dinámicas de poder en juego en la relación entre Cairo y el profesor. Si bien es cierto que Cairo cada día aumentaba más sus insinuaciones con el señor Miller, este se encontraba en una posición de poder sobre ella, teniendo en cuenta que es su maestro, obligándolo así a hacer lo correcto, que era cortar de raíz el tipo de relación que ambos buscaban. Porque sí, el señor Miller cruza repetidamente los límites de lo que es apropiado para un profesor, invitando a Cairo a una lectura de poesía e iniciando contacto físico. Teniendo en cuenta esto, podemos decir que ambos son culpables de este evento inapropiado,
relación que ambos buscaron debido a la soledad y monotonía en la que estaban sumergidos. Pero esto no sirve como excusa, ya que nada puede justificar este tipo de relaciones. Además, cabe mencionar que no está mal que un maestro tenga una buena relación con un alumno o alumna, siempre y cuando existan límites que ambos respeten. Al día siguiente, el señor Miller recupera el sentido, y si bien inicialmente la historia lo provocó sexualmente, se da cuenta de que debe terminar su relación con Cairo antes de que sea demasiado tarde. Así que le pide que se olvide y tire esta historia. Cairo se siente extremadamente resentida por su rechazo y como represalia envía una copia del cuento a la directora. Por la noche, el señor Miller recibe una llamada de la escuela informándole la situación. Mientras tanto, Winnie le pide a Cairo que no testifique en contra del profesor Miller, pero Cairo está decidida, comentándole que hacer esto se convertirá en su mayor logro. Además, inicia a leerle el guión que escribió para el día de la audiencia. A la mañana siguiente, ambos involucrados testifican ante la directora, y a pesar de todo lo que diga en última instancia, las cosas se acumulan en contra del señor Miller, quien es suspendido de su trabajo y podría ser despedido después de una audiencia con la junta escolar que se llevará a cabo. Esto solo subraya las graves consecuencias que pueden resultar de las relaciones inapropiadas. Y más que buscar un culpable en esta relación, se trata de abrir los ojos y ver cómo lo que mal empieza, mal acaba. De esta forma llega a su fin dicha historia. Si fue de tu agrado, no olvides suscribirte, dejar tu like y comentar al respecto. Además, aquí te dejo un par de videos interesantes que te pueden gustar. Sin nada más que decir, nos veremos en una próxima edición.